Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. Lamentablemente la semana anterior no pudimos tener una entrevista dado lo caótico que estuvo el Ecuador, pero nuevamente esta semana tenemos una entrevista, esta vez desde la politóloga, investigadora del Cato Institute y columnista en el diario El Universo del Ecuador. Se trata de Gabriela Calderón de Burgos. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por haber aceptado la entrevista. Y bueno, ya para ir conociéndote, quisiera que por favor nos cuentes quién es Gabriela, a qué te dedicas en la vida cotidiana. Bueno, yo en la vida cotidiana me dedico a editar la página web en español y las publicaciones en español en general del Instituto Cato y también a desarrollar un proyecto de investigación histórica que tiene que ver con ensayos biográficos de la tradición liberal de América Latina. Entonces, la mayor parte del tiempo en editar lo de la página, pero digamos también una porción de mi tiempo a desarrollar esta investigación biográfica. Perfecto. Me imagino que todo tu descubrimiento intelectual alrededor de los años te ha marcado más o menos con una doctrina política. No sé con cuál política te identificas tú, cómo llegaste a esas ideas y lo más importante, ¿por qué decidiste quedarte en ellas? Bueno, yo estudié ciencias políticas con concentración en relaciones internacionales y siempre pensé trabajar en lo que era el cuerpo diplomático o tal vez alguna ONG o las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Eso era lo que yo tenía planeado cuando estaba en la universidad y por eso escogí esa carrera. Cuando terminé, sin embargo, me di cuenta que era muy importante conseguir pasantías para entrar en ese universo, como para muchas otras carreras. Hoy en día las pasantías son esenciales y la pasantía en mi caso tenía que ser en Nueva York o en Washington, dado el ámbito al que yo quería ingresar. Y me di cuenta que las designaciones eran usualmente bien politizadas, un tanto inestables a ese nivel alto porque dependían de los cambios de gobiernos y cuando yo me estaba graduando, los cambios de gobierno de Ecuador eran muy frecuentes porque se caían los gobiernos muy frecuentemente hasta el año 2006, que fue la caída de Lucio Gutiérrez. Entonces, ¿para qué estudiar tantos años si luego algún gobierno te mandaba a un puesto que tú habías, para el cual tú te habías formado, pero luego se caía el gobierno y salías de ese puesto? Entonces me parecía algo que no era tan atractivo y buscando pasantías tenía también la necesidad personal de que tenía que tener alguna remuneración en la pasantía y por eso terminé trabajando en la pasantía del Instituto Cato y se me abrió como un mundo nuevo porque descubrí el mundo de los think tanks, de los centros de investigaciones. Tuve una muy buena relación con las personas que me tocó trabajar de entrada y me gustó la apertura que había para realizar preguntas e investigar todo tipo de problemas que yo había enfocado desde la política, pero no desde lo económico. Y muchas veces lo que pasa con las carreras de ciencias políticas y relaciones internacionales es que se ignora el costo de todas esas ideas que pretenden hacer ley. Entonces, me pareció muy interesante el ámbito de desarrollo económico y me terminé metiendo en esa ruta y me atrajo mucho, pues sí, los postulados del liberalismo clásico, que es la corriente donde, digamos, me he mantenido más o menos. Y empecé por el lado del desarrollo económico, pero luego me di cuenta que había que, o sea, me pareció interesante investigar la parte histórica, ¿no? Porque América Latina tiene una fortuna tan distinta a la de Norteamérica. Y más o menos eso es lo que estoy tratando de entender. Perfecto. No sé si quisieras más o menos contarnos cuál es tu rol dentro de este think tank, cómo, ya nos contaste más o menos cómo te vinculaste, pero más o menos tu campo de investigación. Me hablaste hace un momento sobre la tradición liberal en nuestros países, si no estoy mal. No sé si nos Claro, puedes... sí, es que nosotros siempre conocemos la tradición liberal anglosajona y se piensa que América Latina tiene esta como pesado legado o bagaje de caudillismo, personalismo, como que pareciera que tenemos una actitud
siempre entre liberales de la región como un poco fatalista, como diciendo, pero qué lástima que con esta historia que tenemos por detrás sea muy difícil que tengamos otros resultados, o vamos a volver, el péndulo va a retroceder a lo que ha sido por ese pesado legado del llamado colonialismo. Pero lo que sucede es que no nos enseñan en nuestros colegios, lamentablemente, y tampoco se enseña en Europa y creo que en Estados Unidos, que la misma España, el mismo Imperio Español tuvo su tradición liberal, que incluso antecede a los famosos liberales ingleses que inspiraron la Revolución Americana. Entonces, esa tradición liberal sí llega en parte a América Latina, quizás no directamente, en algunos casos a través de lectores de los españoles en los Estados Unidos, y es prácticamente desconocida. Me di cuenta que yo conocía más acerca de los padres fundadores y la Revolución Americana que acerca de los movimientos de las independencias. Entonces, al investigarlo, al leer las fuentes primarias, te das cuenta que aquí también hubo una efusión liberal y también se leían a los mismos autores. Y me pareció interesante porque esta cuestión del socialismo del siglo XXI, en el fondo, ellos tratan de argumentar de que América Latina no es parte de Occidente. Entonces, lo que esta evidencia histórica demuestra es que nosotros fuimos parte de ese experimento, sino que algo pasó después, y esa es la parte que a mí me parece, por eso también me parece interesante esta investigación. Algo pasó después que, a pesar de que aquí se implementaron constituciones liberales en un periodo de 20 años, se redactaron más de 20 constituciones en la región, no tuvo el mismo resultado que sí tuvo en Estados Unidos, ¿no? El mismo sistema federal fue implementado eventualmente en Argentina, en México, y sin embargo no tuvo los mismos resultados que en Estados Unidos. De hecho, al momento de las independencias de América Latina, las colonias, las otrora colonias españolas eran relativamente más ricas incluso que la península y que algunas colonias de los Estados Unidos. Entonces, hubo una especie de empobrecimiento después de esas independencias. Entonces, todo eso yo creo que requiere explicaciones, es decir, por qué si llegó a ser tan influyente esas ideas liberales, qué es lo que sucedió, porque en otro lugar fueron influyentes, fueron implementadas y tuvieron distintos resultados, ¿no? Muy bien, creo que ese tema lo podemos desarrollar ya yendo avanzando en la entrevista. Ahorita lo que quisiera, sin duda, es tocar el tema de que no ha pasado más de una semana, el tema de Ecuador, donde caímos totalmente en un caos y una subversión. ¿Cuáles fueron las motivaciones principales de esta revuelta? ¿Fue en sí la eliminación de los subsidios o hay algo de fondo que es preciso analizar? Bueno, yo creo que el tema de fondo, inicialmente, para mí fue una sorpresa el grado de radicalismo dentro de la dirigencia política del movimiento indígena. Yo soy de la costa. Los que somos ecuatorianos sabemos que son realidades muy distintas. A veces viene un extranjero y conoce Guayaquil y Quito y siente que son dos países distintos. Por eso confieso que para mí fue algo muy sorprendente y me baso en fuentes de buenos amigos que estuvieron en Cotopaxi, en algunas de las fincas que fueron víctimas del vandalismo. Sus trabajadores fueron algunos secuestrados, otros amedrentados. Todo esto yo lo fui conociendo a través de ellos. Yo no estuve ahí, o sea, afortunadamente estuve en Guayaquil, donde el vandalismo fue focalizado en ciertos barrios, pero no llegó a los niveles que llegó en Quito. Y lo que me sorprendió es ese nivel de radicalismo, porque no era solo un líder del movimiento indígena, eran los principales voceros del movimiento indígena. El intento de deslindarse de la violencia vino días después. Las disculpas han sido a medias, no tajantes, y no veo por qué tenga que ser de otra manera, porque ellos han sido tratados por el gobierno y por la prensa casi como que si fueran actores normales dentro de la democracia, cuando lo que han perpetrado en vivo son actos delictivos, ¿no? O sea, como secuestrar a personas que no las hace menos personas porque sean policías. Digamos también lo que tiene que ver con los daños a las fincas, la toma de campos petroleros, la interrupción de servicios básicos de suministro como el agua para Ambato.
todas estas cosas a mí me parece que es algo sorprendente en el caso del Ecuador. Ahora, en vista de lo de Chile, me da la impresión que no es la radicalización del indigenismo, sino que esto es aparte de algún fenómeno más grande, regional al menos, que tiene que ver con la radicalización de la izquierda en América Latina. Hace 15 o 20 años aquí hablaban muchas personas de manera triunfal de que por lo menos la izquierda latinoamericana ya había renunciado a la violencia como una forma de llegar al poder. Y que ya se postulaban en elecciones y la gente los elegía y por eso ya no iba más lo de la lucha armada. Bueno, ahora estamos viendo que quizás no, o sea, hay un retorno a esa vieja izquierda cavernaria, como le dirían algunos analistas conocidos, que sí creen la violencia como un mecanismo de cambio social. Y frente a eso, la respuesta de los líderes del espectro político, por así decirlo, normal en una democracia, ha sido una respuesta muy tímida, muy poco clara. De cierta manera, pareciera que salen ciertos mandatarios como a pedir disculpas por sacar a las fuerzas del orden a tratar de restaurar el orden. Vemos que el radicalismo fue rampante y algo que no se había visto en el Ecuador desde hace mucho tiempo, y no a esos niveles, pero ¿tú crees que esto fue premeditado? O sea, ¿hubo una organización previa frente a todo esto que pasó? ¿O fue algo que se fue añadiendo de acuerdo a una protesta de verdad, una protesta de la gente que ve cómo se diluye sus ingresos, que no le alcanza para nada? ¿Cómo lo ves tú más o menos? Bueno, tienes el caso de una economía que Ecuador tiene como 5 años en relativo estancamiento, luego de haber subido como la espuma. Entonces tienes unos jóvenes que ahora están en la universidad, que eran niños apenas terminando primaria cuando Rafael Correa llegó al poder y cuando empezó la bonanza petrolera. Niños que crecían y año tras año a su familia le iba mejor, porque a todo el mundo le iba bien en la época de la bonanza. Y de repente salen a ese mundo frío que da miedo, que es la vida real, ya después de terminar la universidad que te toca trabajar, y se topan con una economía estancada. Entonces, de por sí todos tenemos ese sesgo a pensar que todo lo anterior, todo lo viejo, eran los buenos y viejos tiempos, porque generalmente cuando uno tiene menos responsabilidades, cuando uno es un niño, la vida es más dulce, ¿no? Y es más, todo es diversión. Entonces ese sesgo no se lo podemos aplicar a toda la sociedad. Es decir, yo entiendo, y esto habla, digamos, Daniel Kahneman en su libro Thinking Fast, Thinking Slow, hay ese sesgo que tenemos todos a pensar de que todo era bueno antes, pero no necesariamente. Lo que sí pasó aquí es que hubo esa bonanza seguida de 5 años de estancamiento, porque esa bonanza fue muy mal administrada, tanto así que quedamos endeudados después de eso, y estamos en una sociedad en que nadie se quiere hacer cargo de pagar las cuentas. Lo mismo sucede en Argentina. Y lo que pasa en cambio en Chile es un fenómeno ligeramente distinto, porque en Chile lo que tenemos es algo muy paradójico. Es el único país en América Latina que está a las puertas de convertirse en el primer país desarrollado de la región. Es el país que tiene los mejores indicadores en cuanto a percepción de corrupción, es decir, es uno de los que son percibidos como menos corruptos por los encuestados. Es uno de los países que tiene los mejores índices de cobertura en cuanto a educación. Sobre la calidad de educación, son de los países que los estudiantes que mejor salen en las pruebas internacionales comparativas como PISA. Es uno de los países donde una mayor cantidad de estudiantes en edad de ir a la universidad logran hacerlo. Y es un país donde esos mismos jóvenes están demandando que haya cosas como educación universitaria gratuita, cuando a la vuelta de la esquina, o sea, en Brasil y en Ecuador, por ejemplo, ya hay eso, ya hay menor cobertura y menor calidad. Entonces es como un divorcio total de la realidad. Por ejemplo, veo en redes sociales que todo el mundo habla que ahí está, que la desigualdad del modelo chileno les está pasando factura. Pero los datos dicen, si uno ve el indicador más famoso de esto, que es el coeficiente Gini, que entre 1990 y 2017 la desigualdad en Chile no ha parado de caer.
y de hecho hay países más desiguales en América Latina como Brasil, el Brasil que dejaron Lula y Dilma, o como Costa Rica, que es pensada como una de las sociedades más igualitarias de América Latina. Entonces uno se dice, por ahí no va la cosa, no es un fenómeno tan sencillo. De hecho, hay sociedades más desiguales donde si la pobreza se reduce, igual todos los grupos sociales están mejorando su situación y no hay razón para que haya un descontento. Por otro lado, el descontento puede estar ahí de manera permanente, pero tiene que haber una chispa, algo que prenda ese descontento para llegar a ese nivel de conflicto social que estamos viendo en Chile. Y tiene que haber una especie de consenso, no solo entre los que están haciendo el vandalismo, sino entre la clase política tradicional, de no condenarlo. Y eso es lo que estamos viendo en Chile y eso es lo más preocupante, que los partidos que participan del sistema no salen a condenar el uso de la violencia, no lo están haciendo de manera enérgica. Y los que son llamados a defenderlo no están convencidos de que merece ser defendido ese sistema. Y ahí es cuando la cuestión se vuelve muy preocupante. Entonces tenemos una sociedad relativamente rica, una sociedad estancada, pero en ambos casos tenemos una izquierda radicalizada que no nos queda claro tampoco qué proponen como alternativa o cuál es el modelo que proponen como una guía a seguir, porque en el mundo de hoy, en 2019, no creo que sea Venezuela. Totalmente. Y sin duda, o sea, lo que ha sido la regla en el Ecuador ha sido la crisis prácticamente desde su fundación. Ante eso, ¿cuáles serían las reformas urgentes que se debe efectuar en el país para tomar el sendero del progreso? Y lo más importante, ¿qué es lo que ha impedido que se pongan siquiera en boga estas reformas, peor aún en marcha? Bueno, lo que pasa es que aquí había se han discutido muchas ideas, pero no hay nadie que se quiera hacer cargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre hay grupos que se benefician de ciertos privilegios, ¿no? Es un privilegio que el Estado te haga más barato a ti lo que tú consumes, como por ejemplo un diésel más barato. Es un privilegio que tú no tengas que ser mejor, en mejorar tu producto, la calidad de tu producto y el precio, porque te protegen de la competencia de productos extranjeros vía aranceles. Esos son privilegios concedidos por el Estado y hay grupos que están políticamente organizados para evitar que eso cambie. No significa que sean mayorías, que esa es otra cosa que hay que entender. La prensa se nutre muchas veces para sus noticias de ONGs que viven de victimizar ciertos grupos, que al final del día son grupos de presión, que no promueven beneficios de los grupos que dicen representar, sino que son beneficios propios para la dirigencia política. Entonces, vemos este fenómeno de que las protestas violentas que hubieron en Ecuador son reportadas en la prensa internacional como reclamos legítimos, lucha social del movimiento indígena que ha sido históricamente oprimido, etcétera, etcétera, pero nosotros aquí, digamos, conocemos que la realidad es un poquito más compleja que eso. Son dirigentes políticos y al final del día habrá que ver qué tanto del beneficio y privilegios que ellos tienen le llegan a los indígenas que dicen representar. Yo lo que creo que se debería hacer en el caso de nuestro país, si es que uno realmente quiere ayudar a los indígenas, es darle el derecho que tenemos muchas personas en las grandes ciudades, que es el derecho de propiedad privada, solo que extenderle eso al subsuelo. Ellos hoy en día, y no hablo de la dirigencia política porque ellos no son parte de las personas de ingresos más bajos del país, pero los verdaderos indígenas en nuestro país son entre las personas más pobres del país. Y eso no debería ser así, porque viven en territorios que son muy ricos en riqueza natural, en recursos naturales, y todo el mundo se pelea en el discurso político de que si se debe explotar esa riqueza o no. Tenemos años en este país, yo no sé, 7, 8 años debatiendo que si el Yasuní se explota o no se explota, pero nadie le pregunta a los indígenas y nadie tiene por qué preguntárselos porque ellos realmente no son dueños de eso. El dueño de eso es el Estado ecuatoriano y eso yo creo que tendría que cambiar. Debería dárseles títulos de propiedad que incluya propiedad sobre el subsuelo y que ellos decidan si lo quieren explotar o no, y ahí también se haría un proceso descentralizado, ¿no? Tú tendrías que, como dueño de una porción de esa riqueza, decidir si tú haces una concesión, si tú vendes ese derecho de propiedad, o si tú te asocias con otras personas y creas una especie de comuna, mediante la cual la comuna puede, o sea, hay distintos modelos, pero no hay ningún tipo de propiedad ahorita, ni siquiera propiedad comunal.
es todo propiedad estatal. Entonces yo creo que eso los haría a ellos realmente soberanos, cambiaría la estructura de poder en el país, porque ya esa riqueza petrolera no estaría en manos de la clase política, sino distribuida entre los distintos dueños de la superficie actualmente donde se encuentran esos recursos. Eso por el lado de los indígenas. No veo, nunca he escuchado, no tengo conocimiento, si ustedes lo saben o alguien me puede decir, nunca he visto ningún líder indígena que proponga eso. Y no veo por qué, si tienen tanta fuerza de imponerse, por qué no proponen algo que realmente enriquecería a todos los indígenas. Pero dado que es muy poco probable que la clase política renuncie a esa riqueza y a ese poder que les da ser dueños del petróleo, otra reforma, también dado lo que ha pasado con que este gobierno ya realmente no va a poder hacer ninguna reforma, es que tomen la batuta los gobiernos locales. Mucha gente lo toma como regionalismo, pero no entiendo por qué lo ven así, porque yo lo que estoy proponiendo es una solución para todos los gobiernos locales y el que quiere tomarla lo puede hacer o no. Pero básicamente es lo que pasó en nuestra ciudad. En Guayaquil hace 20 años demandaron la competencia sobre ciertos servicios públicos y la ciudad cambió. Cambió tanto y fueron reformas estructurales a nivel de la ciudad que fueron algunos otros municipios hicieron lo mismo y yo creo que ya es hora de una segunda ola de descentralizaciones, no solo para avanzar de una manera que no se va a poder a nivel nacional. A nivel nacional creo que solo nos ponemos de acuerdo en apoyar la selección de fútbol. El resto de cosas es como que no nos ponemos de acuerdo y no veo por qué haya que imponérsele la misma solución a todos. Yo creo que si en alguna comunidad quieren subsidiar el combustible, deberían poder hacerlo, pero que cobren los impuestos por el costo de eso en esa comunidad. Si en alguna comunidad quieren tener la jornada laboral parcial por horas, que lo hagan. Y si al trabajador se siente oprimido o precarizado, se debería poder mudar a otra jurisdicción donde crea que pueda conseguir un mejor trato. Entonces yo creo que eso se puede sin ir a una nueva aventura constituyente por ejemplo, el tema laboral creo que es urgente. Tú me preguntabas qué hay que hacer ya. Yo creo que hay que hacer unas reformas laborales, pero particularmente el tema de la descentralización te abre un abanico de oportunidades para todos los gobiernos locales, sino que tiene que tomar el liderazgo los alcaldes de las distintas ciudades. Esto no va a venir del gobierno nacional, el gobierno nacional ya es lame duck, como dicen en inglés, o sea, no tiene capacidad de hacer reformas, le han pisado el poncho, como dicen, no tiene poder real, y yo creo que sí hay control de las autoridades locales, por otro lado, y sí tienen cierta legitimidad. Por otro lado, es una forma de limitar la escala de la corrupción de mañana, no la que ya sufrimos. En vez de tener, por ejemplo, una concesión a nivel nacional para el sistema eléctrico, como lo hablaba el gobierno nacional, podrías tener un proceso descentralizado de varias concesiones a nivel nacional. Tenemos más de 220 municipios. Hay municipios muy cercanos que se pueden unir, por ejemplo, 2 o 3 municipios, por ejemplo, el municipio de San Borondón con el municipio de la ciudad de Guayaquil son muy cercanos y desde ya cooperan en muchos asuntos, pero se pueden unir para concesionar los servicios de transmisión, generación y distribución de electricidad. Y tendrías muchos procesos de concesiones alrededor del país, no uno solo. Unos serán mejor que otros y ahí tienes una especie de experimentación. No tienen que ser todos concesiones tampoco. Otros pueden decir aquí va a ser estatal, aquí va a ser privatizado. Tienes distintas opciones, pero yo creo que eso se puede hacer sin una constituyente, solamente presentando ante la Corte Constitucional un pedido de consulta popular para reformar los capítulos de la Constitución actual que tienen que ver con la distribución de competencias. Y el capítulo de la organización territorial tiene un artículo que no estaría en contradicción con esta idea que estoy dando, porque el capítulo de organización territorial habla de que los gobiernos locales tengan poder legislativo. O sea que en teoría podrían tener una regulación laboral distinta, ya que incluso en el artículo 262 la regulación laboral no es considerada una competencia exclusiva del gobierno central. Entonces puede ser que no todos nos pongamos de acuerdo, pero deberíamos de poder, digamos, tener libertad para elegir entre distintas propuestas.
Asimismo, en muchos de tus artículos tú has abierto debates sobre algo que es, como dices, inimaginable en el país, que son las ventajas de un federalismo. No sé si podrías desarrollar esta idea para tener en claro en qué consiste y si es que esto sería factible como organización política en el Ecuador, pese a la cultura centralista que tenemos. En cuanto a eso, ¿tendríamos que necesariamente hacer una nueva constitución o hay una forma de acoplar este modelo? Bueno, yo creo que no, uno de lo- una de las primeras pistas que yo tengo que por qué creo que las cosas han salido relativamente mal en América Latina es porque nuestros padres fundadores tenían una visión constructivista. Como que acá tengo el plan ideal, que es, por ejemplo, ellos admiraban la Revolución Americana y trataban de copiar la Constitución Americana e implementarla acá. Entonces ellos pensaban, acá tengo el plan ideal, que es esta Constitución ideal, y yo así voy a hacer copy-paste y la voy a trasplantar acá, y todos los problemas se van a ir acomodando y se va a resolver, eh, ignorando la realidad de acá abajo. Entonces, yo no creo en esa metodología de patear el tablero y borrar todo lo anterior, de descontar todo y empezar desde cero con un plan preconcebido. Yo no creo que eso nos ha ido, no creo que nos ha ido muy bien con eso. Y no importa si la constitución es liberal, o si la constitución es socialista, o si la constitución es mercantilista, o es de corte socialdemócrata, no importa qué contenido le metas a la constitución, generalmente en América Latina hay un golpe de Estado, viene la constitución nueva. Ya cuando viene el siguiente golpe de Estado, viene otra constitución nueva. O sea, en vez de ser un límite de poder, es un reflejo del poder, como lo explica el abogado peruano Enrique Gersi. Entonces, yo lo que creo que necesitamos hacer es reformas graduales y puntuales. Entonces, yo creo que es posible hacer esto no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, más o menos como la dolarización. La gente ya estaba usando dólares, ya rechazaba el sucre, entonces reconozcamos lo que la gente ya está haciendo en la práctica y formalicemos la dolarización. Por eso es que es una reforma tan exitosa y tan difícil de revertir, porque es una reforma que la gente la impuso y ahí sí estamos hablando de la mayoría de la gente. En el caso de las reformas que te estaba mencionando, que tienen que ver con la descentralización, yo creo que es posible ir punto por punto y vas generando un debate nacional sobre temas importantes. Porque una cosa es debatir una constitución que te proponen con 444 artículos, que es una burla porque realmente casi nadie la leyó. Y otra cosa es decir, qué tipo de normas laborales o regulaciones laborales deberíamos de tener y concentrémonos solo en el tema laboral, por lo menos discutamos esos 3 meses. Ahora, no nos vamos a poner de acuerdo todos, pero puede ser que a nivel de la ciudad de Quito o a nivel de la ciudad de Ambato, por mencionar un par de ejemplos, sí se puedan poner de acuerdo en qué tipo de regulación laboral les conviene y que hagan los cambios, que los puedan implementar localmente. Entonces, yo creo que no es necesaria una nueva constitución, sino creo que es necesario que los alcaldes, así sea un alcalde, no importa, porque los otros, ahí se les va a ampliar el horizonte, decir, no se me había ocurrido. Pero un alcalde, basta que un alcalde diga, demando la competencia de la regulación laboral para el cantón Guayaquil, por ejemplo, y se va a desatar un nuevo horizonte, una nueva discusión a nivel nacional, en que otros van a decir, pero si se lo va a dar a Cantón Guayaquil, yo también, ¿por qué no? Y luego podemos seguir a otros puntos. Por ejemplo, descentralizar salud y educación. Hay muchos países que tienen salud y educación municipalizada. Se puede incluso descentralizar lo que tiene que ver con la seguridad social. Hubo un plebiscito aquí hace aproximadamente 20 años donde se le consultó a la gente si querían seguir el sistema de seguridad social de reparto o transitar hacia las cuentas individuales de capitalización. ¿Por qué no permitir que haya distintos modelos? Entonces yo creo que no es necesario una constituyente, pero sí es necesario al menos un alcalde, un liderazgo local que tenga una agenda de demandar competencias, ir una por una, hasta que al final del día terminas con un grado de centralización que ya lo del Estado unitario queda solo en nombre, como un cascarón vacío. Un tema que surgió en el contexto de las propuestas desde varios sectores fue que se estaba poniendo en riesgo la dolarización. Desde el gobierno el discurso en cambio era que por el contrario, esto vendría a ser una forma de reforzar esta institución.
¿Es la dolarización una ventaja o una desventaja para el país? ¿Y qué pondría en riesgo su estabilidad como moneda, teniendo en cuenta que hay muchos países que están abogando también por este modelo, ya sea el caso de Argentina o el caso de Colombia? Bueno, ahorita los colombianos y los argentinos y los chilenos todos se quejan de tener moneda propia porque frente a los problemas que han tenido con el ajuste que ellos también sufren por el ajuste de la caída, el ciclo bajo de las materias primas, lo que ha sucedido es que sus monedas nacionales se han depreciado en relación al dólar y esto encarece el costo de la vida para ellos. Mientras tanto, nosotros hemos tenido una especie de aterrizaje suave, como dice Steve Hanke de Johns Hopkins University, porque digamos, no tienes fuga de capitales, no tienes riesgo cambiario, el sistema financiero sigue sólido porque no hay esa fuga de capitales, no tienes inflación, como no tienes inflación no se disparan las tasas de interés, como no se disparan las tasas de interés, sigue habiendo inversiones que son rentables a esa tasa. Entonces, es más fácil recuperarse estando dolarizado sin tener todos esos efectos secundarios. Ahora mismo Chile está pasando por protestas que son igual o más violentas que lo que nosotros sufrimos aquí en el país. Y ya vemos que incluso Chile, que tiene posiblemente el Banco Central más responsable de América Latina, no puede controlar que el peso se devalúe frente al dólar, dado el riesgo cambiario implícito solo por tener una moneda nacional que no es de aceptación universal. El dólar y el euro son monedas nacionales, pero con aceptación universal. Esa es la diferencia entre el dólar y el euro y el resto de las monedas. Entonces, lo que nosotros tenemos es una gran ventaja y es una ventaja no explotada. Nosotros deberíamos de ser un centro bancario internacional y yo creo que si se descentralizaría también la regulación financiera, algunos municipios podrían tomar la iniciativa de, ¿por qué no hacer una especie de City como en Londres, que tienen la City donde se concentran los servicios financieros, o como el Centro Bancario Internacional que hay en Panamá? Nosotros tenemos un potencial enorme en ese aspecto y podríamos aprovechar de los negocios que se ha perdido en ese ámbito Panamá debido a los Panama Papers. Precisamente, y desde los sectores de la clase política, más se trata de abogar porque si nosotros tuviéramos una moneda, pudiéramos devaluar y así ser más competitivos. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en este argumento que van diciendo los políticos una y otra vez? Bueno, es que o sea, ¿por qué lo comparan con el ideal? O sea, la vida, las cosas no son ideales normalmente. Eso se llama la falacia de Nirvana, ¿no? O sea, como lo que tengo es imperfecto, seguramente la alternativa es perfecta. No, también tiene sus desventajas. Y las desventajas son potencialmente mayores y ya lo vivimos. Ahora, lo que sucede con la dolarización es que está totalmente divorciada de la clase política. Entonces, las finanzas fiscales no afectan el tipo de cambio, no afectan al sistema financiero. En nuestro país, el Banco Central puede quebrar, el gobierno puede declarar un default y no va a haber repunte de inflación, no va a haber fuga de capitales. Siempre y cuando salga un político en la televisión a decir la dolarización se mantiene, yo no la voy a quitar, la gente está tranquila a pesar de todos los disparates que hizo Rafael Correa. Mucha gente afuera del país piensa que él sí sabía de economía y que por eso es que la economía aquí no estalló. Lo que no comprenden es que estamos dolarizados, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se mantiene la estabilidad, porque hay ese divorcio entre finanzas públicas y el sistema financiero. No hay un conducto de contagio. Ese conducto de contagio sí existe en países como Argentina, donde se monetizan los déficits fiscales, o sea, el gobierno pone a funcionar la maquinita de billetes cuando no le alcanza para pagar las cuentas. Es una tercera avenida para financiarse, o sea, impuestos, deuda y el Banco Central. Entonces, lo que hicimos con la dolarización es eliminar una de esas tres avenidas para financiarse. Y yo no creo que es verdad lo que dicen algunos políticos aquí durante las últimas semanas, que primero, que no es cierto que el acuerdo con el FMI proponía desdolarizar. Y segundo, que no es cierto lo que dice el acuerdo del FMI de que lo que ellos proponen es necesario para fortalecer la dolarización. La dolarización no se cae, como suelen decir. La dolarización depende de la confianza que los ecuatorianos tengamos en el dólar frente a las alternativas reales. ¿Y qué me refiero con las alternativas reales?
administrada de manera responsable, porque en la historia del Banco Central eso no solía suceder. Entonces, las alternativas reales que la gente prefiera, y normalmente la gente prefería tener sus ahorros en dólares. Y cuando no estábamos dolarizados, eso era un privilegio de las personas más pudientes. Lo que se hizo con la dolarización es darles a todos ese derecho. Una prueba que cuando viene de abajo y no de arriba, las cosas funcionan mucho mejor. Y volviendo a tu tema de investigación, quisiera que por favor nos des un recorrido sobre si es que alguna vez hemos tenido un gobierno cercanamente liberal o una propuesta liberal, ya sea en la historia del Ecuador o más bien en la historia de América Latina. Bueno, en Ecuador sí, acá atrás tengo ese celeste es Olmedo. Ujú. Y bueno, la cosa es que sí hemos tenido, de hecho, el Ecuador moderno se funda como una república federal con gobierno limitado y los principales padres fundadores probablemente son Vicente Rocafuerte y José Joaquín de Olmedo. No vayan a pensar que esto es regionalismo porque los dos eran de Guayaquil, porque ellos no se consideraban guayaquileños, ellos gran parte de su vida eran ciudadanos españoles. Entonces tampoco sería correcto decir que eran de Guayaquil. No había tal cosa como ese sentimiento de nacionalidades que tenemos hoy. Entonces, ellos lo fundan al país de esa manera. Luego, Flores trata de centralizarlo bajo el liderazgo también de Bolívar, hubo ese intento. Y Olmedo y Rocafuerte, ellos a lo largo de su carrera política trataron de luchar durante más de 20 años por obtener mayor nivel de autonomía para el puerto, que era una ciudad-estado, Guayaquil. Y nace la provincia libre de Guayaquil, se proclama en el 9 de octubre de 1820, de hecho 200 años el próximo año, inspirada en una forma de gobierno liberal, con apertura, con libertad económica, y el primer acto de ese gobierno, de esa provincia libre, decidió, liderada, esto fue decisión de Olmedo, era formar la División Protectora de Quito. Es decir, de ese experimento liberal que nace de una pequeña ciudad al lado del río, como decía Bolívar, salen los recursos y la iniciativa y la estrategia para liberar a Quito del Imperio Español 2 años después. Y todo esto es con todo un ideario que creía en el comercio libre, en impuestos bajos y limitados, en regulaciones ligeras. Entonces aquí sí hubo eso, pero luego, como siempre, hay un pushback, hay una resistencia a perder esos beneficios y se impuso el Estado unitario. Luego vino, mucho después, en 6 de marzo de 1845, con la Revolución Marxista, también bajo el liderazgo de Olmedo, que ya estaba agonizando, se vuelve a las raíces de un gobierno federal y republicano. Pero luego vino después de eso Gabriel García Moreno y otra vez el Estado unitario. Entonces, a lo largo de nuestra historia, si hay esa tradición, no era mala palabra como se lo considera hoy muchas personas. Yo no sé si es porque así se enseña en los colegios, pero muchas personas escuchan federalismo y piensan secesionismo, regionalismo, y no tiene por qué ser así. O sea, simplemente, de hecho, también hay historia de Loja. Loja se proclama como un gobierno federal, como la provincia federal de Loja en 1860, si no me equivoco, y en ese entonces ya había una disputa territorial entre el Ecuador y Perú, y el gobierno provincial de Loja dice, nosotros nos vamos a federalizar. Esto es un ejemplo, porque no fue un proyecto nacional, fue una proclama local que nació de los ciudadanos de Loja, y lo que hicieron fue proclamarse como provincia federal, pero dijeron, pero seguimos siendo parte del Ecuador. Y es interesante porque tanto se consideraban parte del Ecuador que ellos defendieron de invasiones de tropas del Perú la integridad del territorio ecuatoriano, pero se reclamaron competencias locales. Y bueno, eso de ahí es un ejemplo de cómo hay esa tradición, no solo en Guayaquil, sino en distintas regiones del país, y cómo está en la fundación de nuestra república. Es lo que consideraban idóneo para nosotros, nuestros padres fundadores. Entonces, yo creo que no es algo ajeno a nuestra tradición, sí, hace mucho tiempo que no se trata de aplicar, pero yo creo que pequeños pasos, pequeños cambios generan beneficios acumulados en el largo plazo que son muy importantes. Yo he crecido
en un Guayaquil que ha cambiado radicalmente y no es producto de nuevas constituciones o un solo gobierno o una sola administración, sino de distintas reformas a lo largo de 20 años y que se han logrado mantener y que tienen que ver con la descentralización y despolitización de la administración de servicios públicos. Entonces yo creo que hay que continuar por esa senda y si no están de acuerdo otros gobiernos locales, que no lo hagan, pero yo no veo por qué, no, por qué se tiene que impedir que haya esta diferencia de criterios a nivel nacional. Totalmente. Y para ya ir entrando al último bloque, quisiera que por favor nos des tres, ya sea libros, películas, series, lo que tú creas que han marcado tu descubrimiento intelectual y académico y creas que le pueden servir a las personas que nos están viendo en este momento. Uy, a ver, de libros, bueno, de las primeras cosas que leí que me impresionó sería la ley de Frédéric Bastiat y después me leí eh, Armonías Económicas también de Bastiat, que tiene otros ensayos, aparte de la ley. Eh, Él era un periodista económico de Francia y no escribió mucho, básicamente creo que está en Armonías Económicas la mayoría de lo que él escribió, pero la manera que él tenía para llevar a un absurdo extremo las propuestas me parecía muy entretenido y también me parecía que tenía mucho sentido común y bueno, por ahí empecé, de ahí otros libros que le podría. Me parece también que para mí fue importante leer Libertad para elegir de Milton Friedman. Eh, de una manera tan sencilla explica cosas que son problemas que todavía tenemos en nuestras sociedades, por ejemplo, problemas con la seguridad social, problemas con la educación, problemas con la financiación y la eliminación de subsidios. Hay un capítulo por cada uno de estos nudos gordianos, ¿no? Y me parece que es algo sumamente sencillo para los que no somos, yo no estudié economía, pero por ahí empecé a meterme en eso. Y otra cuestión que me parece así que fue para mí súper importante fue leer los trabajos de Peter Bauer. Peter Bauer era un economista especializado en la economía del desarrollo en la década de los 50 y los 60 y escribió muchos trabajos acerca de África y fue pionero en la crítica a la ayuda externa como una solución para los países pobres. Él, ya en la década de los 50, cuando estaba de moda la planificación central y cuando estaba en todo su apogeo el crecimiento de las organizaciones intergubernamentales, él dijo, esto no va a terminar bien. O sea, los países ricos no se desarrollaron gracias a la ayuda externa y no veo por qué sean distintos los países pobres. No es que el mundo nació dividido en dos partes, unos que se pueden desarrollar solos y otros que necesitan andadores para desarrollarse. Pero en general los trabajos de él me parece que son una mina de oro porque se encuentran muchas avenidas de investigación y después de leer a Peter Bauer empecé a leer los trabajos de William Easterly, entre esos el primero, la búsqueda elusiva del crecimiento, luego The White Man's Burden, que tiene que ver con este sentimiento de culpa y ese sentimiento condescendiente de paternalismo hacia las personas de ingresos más bajos, que aunque se hace con buenas intenciones, termina perjudicando a quien se pretende ayudar. Y entonces creo que por ahí empezó todo mi interés en esta área de la economía y de la filosofía política, como que con esos libros, porque yo no tenía una formación en economía y esto era como que los primeros textos que leí de economía política. Uno que yo Películas me quisiera, preguntaste también, creo. sí, sí, lo que era lo que tú gustes, ya sea películas, podcasts, me han recomendado podcasts, me han recomendado también obras de teatro, entonces lo que tú gustes. Un libro Sí, que yo quisiera recomendar sería tu libro, que me pareció excelente, Entre el instinto y la razón. gracias. Ajá, que fue uno de los libros que me orilló a buscar tu entrevista, porque me parece muy, muy buena tu recopilación, muy acertada y muy lúcida sobre, sobre diferentes cosas, vas saltando entre muchos temas y me parece netamente formidable. Te felicito por ello. Muchas gracias. Sí, de películas se me hace difícil, pero así antiguas, de cuando yo empecé en esto, no sé, pero
más recientemente, y todo el mundo se lo ha visto probablemente, Chernobyl es un microcosmo, un resumen de todo lo que puede salir mal cuando hay este tipo de sistema totalitario, con miedo a compartir la información, con mucha censura, con una planificación central impuesta hasta el nivel más bajo, desde arriba. Yo creo que esa película esa serie es esencial. De ahí no te sabría, ahorita no se me viene a la mente, pero bueno, en ese libro yo traté, hay cosas que escribiendo, yo escribo una columna desde el año 2006, ya estamos en 2019, pero hay uno de los artículos más, donde más reacciones tuve, fue sobre Toy Story 3. Hay un artículo en el libro que le gustó a un público muy diverso. Y la verdad es que a veces cuando escribes todas las semanas lo más difícil es decidir cuál es el tema y la verdad es que esa semana fue como una cuestión de último minuto que dije, bueno, siempre me ha gustado Toy Story y ya, voy a escribir sobre Toy Story. Entonces yo llamé al editor del periódico y le dije, ¿será que puedo escribir sobre Toy Story? O sea, ¿me van a dejar publicar algo sobre Toy Story? Y me dijeron, sí, claro, tú puedes escribir de lo que quieras, si quieres escribir de cocina. Y entonces yo escribí el artículo de Toy Story, que también me parece interesante y ahora que tengo 3 hijas, pues digamos, les encanta la película obviamente, pero esa película me parece interesante porque desde pequeñas a las personas yo creo que se les puede enseñar la importancia de lo que importa respetar los derechos de otros. Y parte del respeto es respetar la propiedad privada de otros. Leyendo literatura acerca de desarrollo en los niños, he aprendido que una de las primeras cosas que aprenden es el concepto mío, y lo que cuesta casi toda una vida entender es el concepto tuyo. O sea, enseñarle a una persona, a un individuo, a respetar los de otros, porque es un instinto natural respetar y cuidar lo propio y querer cada vez tener más y querer cada vez tener una mejor situación. Lo difícil y lo que nos permite como una sociedad avanzar es aprender a respetar también lo de otros. Entonces, esa película para niños me parece importante. Sí, el artículo lo recuerdo, fue muy bueno y más o menos explica el fracaso del poder centralizado y más o menos este tipo de semejanza con lo que sería un comunismo o un orden privado. Es formidable la película. Y ya para ir terminando, por favor, no sé si nos quisieras ayudar con una recomendación de alguien que se puede entrevistar en las siguientes entrevistas, porque algo muy importante es comenzar a difundir aparte de las ideas, otras personas que también tengan muchas cosas interesantes por decir. Se me ocurre que, no sé si ya lo han entrevistado, pero se me ocurre que Daniel Reisbeck en Colombia sería alguien interesante, porque sobre todo ahora que estamos en este fenómeno de radicalización de la izquierda, Colombia es uno de esos países que tiene mucha experiencia con esa vieja lucha armada, esa izquierda de los 60 y 70. Y Daniel creo que tiene mucho que aportar en ese aspecto, ¿no? Desde un punto de vista liberal, estando en una Colombia donde hubo una paz falsa y ahora están como saliendo de ese engaño. Perfecto. He entrevistado a alguno de sus compañeros, pero no, Daniel, entonces ya queda agendado por una siguiente entrevista. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. No sé si tú quieres añadir algo. No, muchas gracias por la invitación y muchas Gracias, gracias por lo de mi libro. Sí. gracias totalmente a ti por esta gran entrevista y gracias a todos ustedes que están viendo la entrevista. No olviden comentar, darle like y sobre todo compartirlo para seguir difundiendo las ideas de la libertad, porque las ideas no se comparten solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.